Cuando mi esposo me dijo que no podría acompañarme en las vacaciones, no me sorprendí. Sus compromisos laborales llevaban años compitiendo y ganando frente a nuestras escapadas. Pero esta vez, su hija, mi hijastra Camila, me hizo una propuesta inesperada. ¿Por qué no vienes a pasar unos días con nosotros, Mateo, y yo estaríamos encantados? Hace tiempo que no compartimos. Acepté. No porque quisiera llenar el vacío de mi esposo con visitas familiares, sino porque había algo en mí que necesitaba moverse, cambiar de lugar, respirar otro aire. La casa de Camila estaba en una ciudad costera tranquila, bañada por esa brisa que parece querer acariciar el alma. Me recibió con abrazos, risas, y una habitación que había preparado con flores frescas, toallas suaves y una tarjeta que decía: «Gracias por venir. Te estábamos esperando». Fue dulce y reconfortante. Mateo, su esposo, me saludó con la misma cortesía que siempre lo caracterizó. Amable. Atento. De esos hombres que no hablan mucho pero cuya presencia se hace sentir sin esfuerzo. No lo conocía demasiado, pero me bastaron unos minutos para recordar por qué Camila lo había elegido. El primer día transcurrió en paseos sobre mesas largas y siestas sin culpa. Por la noche cenamos en la terraza. Mateo cocinó. Camila reía. Yo observaba. Había algo profundamente armonioso entre ellos. Y sin embargo también notaba lo que solo una mujer con años puede ver, esa levedad en la mirada de un hombre que, aunque sigue presente, parece llevar el alma lejos. La segunda tarde Camila salió con unas amigas del colegio. Me pidió que me quedara descansando, que no me sintiera obligada a acompañarla. Me senté a leer en el diminuto jardín interior de la casa, junto a una fuente de piedra que murmuraba como si guardara secretos de otras épocas. Fue entonces cuando lo vi Mateo saliendo de su estudio. Me miró. Yo bajé la vista por costumbre, pero él se detuvo. ¿Le molesta si me siento un momento? Claro que no, dije. Nos sentamos frente a frente. El sol dibujaba sombras suaves sobre la mesa. Hablamos de libros de música de la ciudad. Nada demasiado personal, pero había algo en su tono, una cercanía que no estaba allí antes, o que quizás yo nunca había querido notar. A veces pienso que hay personas que no llegan a nuestras vidas, llegan a nuestras pausas, dijo casi como una reflexión consigo mismo. ¿Y yo qué soy?, pregunté sonriendo para restarle peso a sus palabras. Él me miró, no con coquetería, con verdad. Usted es un respiro que no esperaba. Hubo un silencio de esos que no incomodan, que sostienen. Camila volvió poco después. La conversación quedó ahí suspendida, como el eco de una canción que no se termina pero tampoco se olvida. Esa noche, en mi habitación con la ventana entreabierta y el murmullo del mar a lo lejos, me pregunté si realmente había escuchado lo que creí oír, o si quizás era yo quien comenzaba a escuchar algo en mí que llevaba tiempo guardado. La noche después de aquella conversación dormí mal, no por insomnio físico, sino por algo más inquietante, la sensación de haber cruzado un umbral sin mover un solo pie. Me repetí que Mateo no había dicho nada fuera de lugar, que lo suyo fue solo una frase amable, poética, quizás sacada del repertorio de quienes saben hablar con elegancia. Pero cada vez que cerraba los ojos, me volvía a su rostro, a su mirada, a esa pausa exacta, antes de decir: «Usted es un respiro que no esperaba». Los días siguientes se desenvolvieron con esa calma amable que tienen las visitas familiares. Camila cocinaba con entusiasmo, me mostraba los rincones favoritos de la ciudad. Yo fingía atención, pero mi mente iba y venía como el oleaje del mar que golpeaba la costa, suave pero constante. Y Mateo estaba allí, siempre presente pero nunca invasivo. Me ofrecía una copa de vino en la cena, me cedía su lugar en el sofá. Me escuchaba con ese tipo de silencio que no es distracción sino reverencia. Hasta que llegó el día en que Camila tuvo que salir de la ciudad por una entrevista de trabajo en la capital. Regresaría al día siguiente. ¿Estás segura de que no te molesta quedarte sola con Mateo?, me preguntó con naturalidad mientras empacaba una muda de ropa. Por supuesto que no. Estaré bien, respondí, y en ese momento creí que era verdad.
Esa noche cenamos los dos. Él cocinó pasta nada pretencioso, solo un plato sencillo bien servido con música instrumental de fondo. Comimos en silencio al principio. Luego, como si lo natural fuera no reprimir lo inevitable, comenzamos a hablar. Del amor, de la costumbre, de lo que se pierde cuando dos personas dejan de mirarse. No hablábamos de Camila ni de mí, y sin embargo, hablábamos de ambos. A veces uno vive con alguien durante años y no sabe cuándo empezó a despedirse, dijo él. O peor, respondí, no sabe si alguna vez llegó del todo. La noche avanzó. La botella de vino se terminó y la conversación se volvió más íntima. No por lo que se dijo, sino por cómo se dijo con palabras que temblaban un poco, con ojos que no querían mirar demasiado, pero no podían evitarlo. Después me levanté para guardar los platos. Él me siguió con 2 copas vacías. Al llegar a la cocina quedamos los dos de pie, uno frente al otro con la isla de mármol como única frontera. «¿Está bien que me quede aquí contigo así hablando tanto?», preguntó como quien lanza una piedra y no quiere oír el eco. «Está bien», dije, «pero no sé si está bien lo que provoca». Su respiración cambió y la mía también. No hubo acercamientos forzados ni palabras imprudentes, solo una energía compartida que vibraba entre nosotros con una intensidad callada, pero imposible de ignorar. Y entonces ocurrió. Un instante. Un paso que no se dio, pero que los ojos completaron. Un roce leve de su mano contra la mía cuando me alcanzó una servilleta. Un gracias que no se refería al papel. Una mirada que decía todo lo que no se iba a decir. No nos besamos. No hicimos nada que pudiera contarse en voz alta. Pero cuando subí las escaleras hacia la habitación de huéspedes, lo hice sabiendo que el silencio que nos envolvía ya no era inocente. Y mientras me acostaba sola en aquella cama ajena, supe que lo que había nacido entre nosotros no necesitaba un acto para ser real. Ya lo era. Y no había forma de deshacerlo. Desperté más temprano de lo habitual. No fue el sol ni el canto suave de las aves lo que me sacó del sueño, sino esa inquietud silenciosa que se instala cuando el alma ha atravesado un umbral invisible y no hay forma de volver atrás. La casa aún dormía. El aire olía a café recién hecho y a pan del día anterior. Bajé las escaleras con pasos lentos, como quien teme interrumpir algo sagrado. Y allí estaba él. Mateo, de pie en la cocina, de espaldas a mí, preparando café, como si la escena fuera parte de un ritual no dicho, pero cuidadosamente compartido. «¿Dormiste bien?», preguntó sin girar del todo. Lo suficiente como para seguir pensando. Respondí. Él se volvió. Sus ojos estaban serenos, pero en su frente había una sombra. Esa sombra que solo tienen quienes saben que lo que sienten no puede sostenerse mucho más sin quebrarse. Desayunamos en silencio. Él en una punta de la mesa, yo en la otra. Las tazas entre nosotros eran apenas excusas. Las palabras un puente que ninguno sabía si debía cruzar. Y fue entonces cuando lo dijo. «No te pido nada ni que respondas. Solo quiero decirlo en voz alta aunque sea una vez». Lo miré. Me preparé sin saber cómo. Desde que llegaste hay una parte de mí que volvió a sentir cosas que creía dormidas. Y eso no te hace culpable, pero te vuelve inolvidable. Me quedé inmóvil. No porque no lo sintiera tan bien, sino porque lo mío no era sorpresa. Era reconocimiento. Me acerqué. No demasiado. No, solo lo justo para estar a su altura. Yo no vine a buscar esto, dije. Pero tampoco puedo negar que lo encontré. Hubo un silencio de esos en los que el aire se espesa y todo parece detenerse. Y entonces ocurrió. No fue un beso impulsivo. No fue una caricia atrevida. Fue algo más íntimo que cualquiera de esas cosas. Nos abrazamos lentos, firmes, como si los cuerpos dijeran lo que las bocas no podían. Un abrazo largo, honesto, que no buscaba poseer, solo sostener. Me apoyé en su pecho. Él apoyó el rostro sobre mi cabello.
Ninguno dijo nada más. Porque en ese gesto había verdad, necesidad, respeto y también despedida. Nos separamos con calma, sin culpa, sin euforia, solo con la certeza de que aquello no era el inicio de nada, pero sí el final de algo que no sabíamos que existía. Horas más tarde Camila regresó. Nos abrazó a los dos. Río contó su viaje. Nadie notó nada porque no había nada que ver. Todo había quedado en ese instante, en ese abrazo. Pero yo supe como él también que en una casa cualquiera durante unas vacaciones comunes, dos personas se habían cruzado sin tocarse pero no sin dejarse marca. Camila nunca supo nada. Y no porque lo ocultáramos con intención, sino porque lo que ocurrió entre su esposo y yo nunca fue un secreto, fue un suspiro contenido. Un instante humano entre dos personas que se reconocieron y luego supieron detenerse. Los días siguientes fluyeron como si nada hubiera cambiado. Visitamos museos, cocinamos juntos, incluso reíamos de cosas triviales como si todos estuviéramos tocando una partitura que conocíamos de memoria. Pero en mi interior, yo ya no era la misma. Y estoy segura de que Mateo tampoco lo era. Porque hay momentos, uno solo a veces, que no necesitan consumarse para dejar cicatriz. Solo necesitan vivirse, aunque sea en silencio, para quedarse contigo mucho tiempo después de que todo parezca haber terminado. La noche antes de mi partida, Camila se fue a dormir temprano. Estaba cansada. La oí subir las escaleras a apagar la luz. Yo me quedé en la sala recogiendo unas tazas cuando Mateo bajó a buscar algo que había olvidado. Nos cruzamos en la cocina. Fue breve. Me miró. Yo lo miré. Y como si el tiempo se detuviera por última vez, nos sonreímos. Con gratitud. Con ternura. Con esa tristeza limpia que solo conocen quienes saben que lo que vivieron fue real, aunque no tenga nombre. Gracias por venir, dijo. Gracias por recordarme lo que era sentirme viva, respondí. No nos tocamos. No hubo despedida larga. Solo un cruce de miradas que fue más honesto que cualquier caricia. Volví a casa con mi esposo. Volví a la rutina. A las tazas de café sin conversación. A los besos de compromiso. Pero en mi alma quedó algo. Algo suave, doloroso y hermoso a la vez. Porque a veces, y solo a veces, lo que te cambia la vida no es lo que haces, sino lo que por un instante no pudiste evitar sentir. La fidelidad no siempre se rompe con actos. A veces se quiebra en un pensamiento que vuelve cada noche sin permiso. ¿Dónde empieza una infidelidad? ¿Y cuándo se vuelve solo una necesidad de ser visto? Cuéntame en los comentarios. ¿Fue un error o fue un momento real que nunca debió haberse vivido? Suscríbete para más historias humanas intensas y emocionalmente auténticas. Dale like si alguna vez alguien te hizo sentir viva en el momento más inesperado. Comparte esta historia con quien sepa que a veces lo que no se dice es lo más importante.